Agradezco a los legisladores la invitación a participar de este encuentro. Me gustaría hacer una aclaración. Actualmente utilizamos el término personas con capacidad gestante para incluir también a las lesbianas y a los varones trans, sin intenciones de invisibilizar el colectivo de identidades disidentes del cual formo parte. Voy a focalizarme en esta disertación en las mujeres. Cuando pensamos en debatir sobre la problemática de aborto siempre aparece una misma dinámica, aborto sí versus aborto no. Discusión moral que por lo menos hasta ahora siempre termina con un final abierto. Pero quienes trabajamos en los efectores de salud observamos una realidad concreta. Las mujeres abortan y persiste en el tiempo una misma escena. Aquellas que pueden pagarlo acceden a una experiencia de aborto clandestino dentro del sistema privado, que si bien cumple con algunas condiciones sanitarias, no brinda una atención integral, solo persigue un fin lucrativo. Por otro lado, se criminaliza a las mujeres con menores recursos económicos, empujándolas a prácticas inseguras en las que pueden perder su salud e incluso encontrar la muerte. Dentro de las aristas que se han abordado, considero fundamental analizar el efecto que tienen las organizaciones que se autodenominan provida en el ámbito de la salud. Estas organizaciones que proclaman los valores morales religiosos mayoritariamente de la Iglesia Católica no solo se han posicionado en el año 2006 en contra del derecho de las infancias y adolescencias a acceder a una educación sexual integral, educación sexual para decidir. Previamente, en el año 2003, ya se habían opuesto al pleno goce de los derechos que emanan del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, anticonceptivos para no abortar. Es por esto que a los grupos que se autodenominan provida se los suele mencionar como antiderechos. En lo referido al tema que nos convoca, estos grupos intentan obstaculizar las interrupciones legales del embarazo, que a partir de ahora voy a mencionar como ILE. Y en su cruzada por defender la vida del embrión, luego feto, arremeten contra el territorio en donde se halla ese proceso de gestación, el cuerpo de las mujeres. Utilizan los comités de bioética dentro de los efectores de salud, cuya importancia es indiscutible, pero en lo referido a este tema son usados para el sostén de una moral religiosa. Como ejemplo tenemos el caso que culminó con el fallecimiento en el 2007 de nuestra santafesina Ana María Acevedo, joven de 19 años que solicitaba la ILE por un cáncer de mandíbula. Asimismo, recurren a la objeción de conciencia, que más que un derecho individual, termina siendo una estrategia colectiva para imponer su conciencia particular a terceros. Los grupos antiderechos se valían de ardides legales judicializando las solicitudes. Nos encontramos entonces en el 2010 con AG, una joven chubutense de 15 años que acompañada por su madre solicitaba una ILE por causal violación y que debió soportar la violencia de los obstáculos antes mencionados. Por este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina expidió en el año 2012 lo que conocemos como el fallo FAL, al que también se oponen, en donde analiza los alcances del artículo 86 del Código Penal, recordando que los pedidos de ILE no deben judicializarse. La Corte solicitó que se crearan guías de atención para el ámbito de la salud. En nuestro país solo 8 provincias poseen protocolos que se corresponden con este fallo, mientras, por ejemplo, en provincias como Córdoba, las organizaciones antiderechos han judicializado el último protocolo del Ministerio de Salud de la Nación del 2015 impidiendo su implementación. Incluso presionan y criminalizan a los profesionales que intentamos garantizar las ILE. Un ejemplo es lo que le sucedió a una colega de Hospital El Maitén en Chubut el año pasado, donde además hicieron circular rumores infundados sobre la peligrosidad del misoprostol. Pero su estrategia no se limita ahí, no queda ahí únicamente. No van solamente por la criminalización, también recurren a la patologización, haciendo circular el mito que hoy se escuchó del síndrome post-aborto. Es una patología inexistente, no reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que vendría a representar un estado traumático con secuelas psicológicas posteriores a la interrupción de un embarazo. Cabe destacar que de existir estas experiencias son más bien el resultado de la estigmatización social y vivencia de la clandestinidad y no el producto de la práctica en sí. Paradójicamente, las organizaciones que sostienen la existencia de este síndrome son en parte el origen de aquello que pretenden describir. Todas estas estrategias de los grupos antiderechos han propiciado el desconocimiento e incluso la ignorancia del tema por parte de los profesionales de salud. Cuando el año pasado íbamos a comenzar con el cursado de la materia electiva del aborto como problema de salud en la Universidad Nacional de Rosario, grupos antiderechos se opusieron a esta experiencia pedagógica, arremetiendo contra la autonomía de esta casa de estudios, ya que la materia contaba con la aprobación unánime del Consejo Universitario. Quienes formamos parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, trabajamos a conciencia, no se la negamos a nadie. Acompañamos a las mujeres en un vasto abanico de situaciones, también cuando solicitan una ILE. Consideramos que forzar a una mujer a llevar adelante un embarazo que pone en riesgo su salud integral es tener para con ellas un trato cruel, instrumental e inhumano.
Tenemos el compromiso de respetar y acompañar la autonomía de cada mujer y no queremos ni deberíamos tener que tutelar sus solicitudes reconociéndole o no un causal de no punibilidad. La pregunta a responder no es si hay o no hay vida. La cuestión central aquí es aceptar que está en manos de las mujeres decidir si van a albergar un proceso de gestación que se halla dentro de sus cuerpos, vitalmente unido a ellas, y si van a constituirlo como persona a través de su deseo. Cuesta aceptar que así como una mujer pueda decidir maternar, también puede escoger abortar, y que incluso para ella esta última opción también representa un futuro. Nos cuesta aceptar que las mujeres tengan ese poder, y esto genera una profunda herida epistemológica. Superar esa herida va a permitirnos romper el estigma, redimensionar la maternidad como elección y alcanzar una sociedad más justa. Voy finalizando. De ser un tabú, hoy el aborto es un tema que está circulando ampliamente. Sea cual fuera el desenlace de este debate, la sociedad argentina ya no será la misma. El movimiento de mujeres ha logrado generar la agitación para un cambio cultural del cual ya no hay vuelta atrás. Está en sus manos la chance de sacar el aborto del closet de la hipocresía, porque quienes voten a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo estarán bregando por la salud, el bienestar y la vida de las mujeres. Quienes se opongan estarán bregando en un Estado que debería ser laico por los intereses de una institución religiosa. Diputades, antes les dije que el debate moral terminaba siempre con un final abierto. Se encuentran ustedes hoy frente al desafío de cerrar de una vez por todas ese final, de resolver esto que nunca debió ser una lucha. Las mujeres van a seguir haciendo uso de la autonomía para decidir sobre sus cuerpos. Tienen ustedes la posibilidad de materializar un instrumento legal, el devenir lógico de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que reconozca ese derecho y que garantice su pleno acceso a la salud. Gracias por escucharme. Si puede aclarar en qué se fundamenta para afirmar que es la mujer quien decide la categoría de persona al hijo que engendró. Me fundamento en la decisión de la mujer, digamos, eso es lo duro que hay que entender, que hay una mujer, algo que primero me gustaría hacer una aclaración, que sobre todo una voz de la medicina hablando de bebé cuando tenemos otras categorías como embrión, feto y recién nacido, y englobar todo eso en bebé genera una confusión que me parece que es poco prolijo y poco serio de un profesional de la salud. No aparece bebé en ningún diccionario de medicina. Me parece que hay algo que han logrado acá hacer es dicotomizar en este planteo. Por un lado parece que está la vida del embrión, luego feto, y por otro lado está la vida de las mujeres. Eso es lo que han logrado los organismos antiderechos. Y parecería que esas vidas las ponen sí o sí en un lugar equivalente. Lo que le venimos diciendo es esto, no vamos a negar si hay o no hay vida, pero hay algo que está pasando dentro del cuerpo de una mujer, y es esa mujer la que en su subjetividad va a decidir si constituye o no a eso que está pasando en su cuerpo como persona. Nos duele entender que sea la mujer la que tenga ese poder. Posiblemente ustedes piensen que ese poder lo tiene Dios. Yo creo que lo tiene una mujer. Es la decisión de esa mujer y yo no la puedo obligar a esa mujer a hacer otro proceso simbólico. Ella decide que eso va a ser el día de mañana, cuando nazca un bebé, la voy a acompañar. Ella decide que ese proceso de gestación es no deseado y que ella no lo quiere constituir como una persona, y yo la voy a acompañar. Yo no hago como otros profesionales que fuerzo la subjetividad de esa mujer y le impongo mi subjetividad y la acompaño desde un lugar de imposición. Para mí es la mujer la que decide.